hablar del Paz Such-Climent, que es la compañera que va a terminar esta charla, va a hablar de la urbanización planetaria y de la transición urbana. Paz Such-Climent es compañera de la Universidad de Alicante, del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, también geógrafa. Ella también es la coordinadora del grado en Turismo y vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras. Y aparte, pues es compañera en un curso que tenemos para el profesorado de la universidad sobre educación para el desarrollo sostenible. Y bueno, pues compañera, amiga y sobre todo pues una persona muy concienciada que comparte todos los valores que estamos poniendo aquí en el curso sobre la mesa. Y por eso hoy va a darnos esta charla sobre urbanización planetaria y tendrá pues, el privilegio de terminar este curso en 2 semanas cuando termine con la parte del turismo. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias también por la presentación y aprovechar que es un placer pues, poder estar aquí, ¿no?, en este curso y contigo, en este curso que diriges. Así que también, pues, por supuesto, eres una inspiración y aprendemos de ti día a día. Y también muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, el tema es un poquito amplio para abordarlo en 1 hora, pero bueno, más o menos pues unas pinceladas, ¿vale? Ciudades, ecología urbana, urbanización, no, ahí es nada. Bueno, quiero llamar la atención dentro de los 17 ODS, ¿no?, que seguro que ya os han hablado un montón y conocéis muy bien, del objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. Este objetivo, ¿no?, está muy relacionado con el tema de la charla y además es importante porque está relacionado con todos los demás. Es decir, tiene conexiones con todos, puede influir, diríamos, en una evolución positiva de los demás. Es verdad que otros también están relacionados entre sí, pero este está relacionado con todos. A ver, en principio este objetivo persigue lograr un desarrollo urbano sostenible, es decir, crear ciudades inclusivas, seguras, sostenibles, etc. Porque hay unos datos de alarma relacionados con la población que vive en las ciudades, que tiene unas problemáticas, ¿no?, que están aquí, un poco reflejadas en estas síntesis que se hacen de cada objetivo de desarrollo sostenible por parte de las Naciones Unidas, del programa de las Naciones Unidas y demás. Por ejemplo, la pobreza, las bolsas de pobreza que nos encontramos dentro de esas grandes ciudades, o gente viviendo en suburbios, en los slums, etc., sin poder acceder a una vivienda digna o poder acceder a los servicios básicos y a recursos de primera necesidad. Y además, también esas ciudades están creciendo muchísimo, muy rápido, albergando cada vez más habitantes y son también un foco de contaminación, son un problema ambiental, están generando emisiones de CO2, etc., ¿vale?, y afectando a distintos elementos del medio ambiente que luego comentaremos. Por eso, la ONU, en su programa Hábitat, relacionado con lo que es la población, el hábitat, las ciudades, etcétera, el urbanismo, pues
en 2016 elaboró la nueva Agenda Urbana, dirigida un poco, diríamos, a proporcionar una serie de pautas, de medidas, ¿no?, directrices para guiar, ¿no?, sobre todo pues, a las administraciones públicas, ¿no?, a los distintos gobiernos, etcétera, a los agentes, ¿no?, sobre, diríamos, buenas prácticas y cómo, diríamos, se tiene que trabajar para conseguir ese objetivo número 11, ¿vale? Las metas asociadas al objetivo número 11, que tampoco voy a entrar, ¿de acuerdo? Y según el planteamiento, ¿vale?, dentro de esos objetivos asociados y metas al ODS 11, también están incluidas, ¿no?, las 3 dimensiones de la sostenibilidad. La sostenibilidad, ¿no?, económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental, dentro de la cual se incluye la lucha contra el cambio climático. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, están aquí abajo, ¿vale?, en la actualización de la nueva agenda en 2021, ¿vale?, incluyen una 4ª dimensión, que es la sostenibilidad espacial. Una nueva, ¿vale? ¿Por qué? La justificación es porque tener en cuenta esa sostenibilidad espacial que habla, ¿no?, de la equidad espacial, de la densidad urbana, etcétera, puede tener efecto, influencia para conseguir lograr esa sostenibilidad ambiental, esa sostenibilidad social y esa sostenibilidad económica. Hablando del tema que nos concierne, pues las ciudades, la población urbana, pues si entráis en Our World Data vais a ver mucha información y vais a poder ver un poco, ¿no?, cómo oscilan las cifras en los gráficos, cómo suben las barras, las curvas, las líneas, y es muy interesante. Os animo a hacerlo. Aquí no lo voy a poner que se mueva, está ahí en plan simplemente recortar y pegar, pero para que veáis un poco, ¿no?, cuál es la evolución, ha sido la evolución en las últimas décadas de esa población urbana y de la población rural. A ver, no aparece en ese gráfico, pero para que os hagáis una idea, en 1900 aproximadamente teníamos el 10% de la población urbana. O sea, del total, el 10% de la población mundial viviendo en ciudades, ¿vale? Y después, diríamos, conforme nos hemos, ¿no?, avanzado en el siglo XX, pues esa población urbana ha ido creciendo al mismo tiempo que disminuía la población rural. De hecho, llega un momento en el 2007 que se equilibran. Pues a partir del 2007, fijaros el ascenso tan brusco, tan importante que ha experimentado la población urbana. Y esta sería más o menos, aproximadamente, la proporción que le correspondería a cada uno de ellos, de estos 2 componentes o estos 2 elementos, ¿vale? La verdad es que las previsiones, diríamos, todavía, ¿no?, que hace el Banco Mundial o las Naciones Unidas, es que esa población urbana, pues si estamos en la actualidad en 8.000 millones, es que crezca hasta casi 10.000 millones. Concentrada principalmente en grandes ciudades, y que ese proceso de
migración, de despoblamiento de lo rural, del campo, se vaya agravando, se vaya acelerando. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿No? Porque las ciudades se asocian a, diríamos, a oportunidades, o diríamos, oportunidades de mejorar la calidad de vida, de tener acceso a más servicios, a oportunidades de empleo, etcétera, a mejorar en la escala social, incluso, ¿no? Pues si os leéis ahí toda la información que se va generando, hasta lograr un mejor posicionamiento de la mujer, etcétera. Bien, también es verdad, ¿no?, que en este gráfico podéis ver que el fenómeno urbano, tradicionalmente diríamos, en lo que es la evolución, ¿no?, de nuestra sociedad, desde los procesos de industrialización, ¿no?, han ido asociados al crecimiento económico, es decir, a los países ricos, a aquellos países que son los que inician, ¿no?, diríamos más tempranamente, la industrialización en el siglo XIX y también que lo han continuado en el XX, pues estos son, ¿no?, los que empiezan antes, ¿no?, a experimentar ese desarrollo urbano. Por eso también, diríamos, mantienen en la actualidad unos porcentajes de población urbana más importantes. Y aquí está relacionado lo que es ese porcentaje, ¿no?, de población urbana con lo que son los niveles de ingresos, las rentas per cápita. Me quedo sin voz. Perdón. ¿De acuerdo? ¿Lo veis ahí? Países con altos niveles de ingresos. Más población urbana, proporción, porcentaje de población urbana, por encima del 80%. Países con rentas medio altas, entre 50 y 80%. Y luego, por debajo, pues estarían ya porcentajes inferiores al 50%. Y diríamos ya, pues, relacionados con áreas rurales. Esta ha sido un poco la evolución reciente, abarcando la segunda mitad del siglo XX. Digamos, una vez que se ha culminado todo el proceso, ¿no?, de evolución en los países ricos, principalmente en los países europeos y América del Norte, ¿no?, pues nos encontramos, si miráis un poquito las horquillas, pues que son los países del sur, los países menos desarrollados, los que están experimentando, ¿no?, un crecimiento más importante, ¿vale? Los países ricos crecen menos en lo que es el incremento de la población urbana de año en año y son, pues, América del Sur, el África subsahariana y sobre todo el continente asiático del 18 al 54%, y eso abarcando las distintas regiones del continente asiático. ¿De acuerdo? Y ya os digo, la previsión es que siga aumentando y concentrándose en macrociudades, en grandes megalópolis, áreas metropolitanas, etc. Lo que pasa es que, claro, los datos de cifras de población total están, porque eso lo elabora cada país, etc. y demás. ¿Cuánta gente vive en las ciudades?, ¿no? Es más difícil, ¿no?, de determinar, sobre todo porque, diríamos, desde que se ha roto la dicotomía, ¿no?, o la separación entre lo rural y lo urbano, ¿no?, pues resulta más difícil delimitar, diríamos, la población que se relaciona con
las dinámicas urbanas, que vive, ¿no?, en el entorno de las ciudades, que vive en urbanizaciones, en las periferias, que vive, diríamos, en un municipio próximo a una gran capital, a una gran urbe, pero todos los días coge el coche o el medio de transporte que sería más conveniente y se marcha a trabajar, y ese es un viaje de ida y vuelta todos los días a esa gran ciudad. O que cuando tiene que hacer compras, pues lo mismo. O que quiere consumir algún producto de ocio, pues lo mismo. Por ejemplo, las ciudades dormitorio, ¿no?, etcétera. Pero también ahí tenemos todo ese, ¿no?, diríamos, crecimiento informal o no, diríamos, tan planificado, que ha sido todo ese suburbio, todas esas áreas, ¿no?, que se han ido configurando conforme pues las poblaciones han llegado y se han adaptado un hábitat precario en el entorno de esas grandes ciudades, con problemas, como decíamos antes, porque seguramente no carecen de saneamiento o carecen de agua potable, etcétera. Diríamos, están ahí a la expectativa de encontrar un trabajo, de tener una oportunidad, etcétera. No subestimarlo. Según la ONU, estamos hablando de 1.000 millones de personas en esas condiciones de hábitat precario, viviendo en el entorno de las ciudades. Por eso, diríamos, para poder un poco precisar mejor cuál es esa población relacionada, ¿no?, con los procesos urbanos, y también poder comparar, ¿no?, en los análisis entre distintos países, etcétera, pues el concepto tradicional, ¿no?, de las definiciones tradicionales de lo que es ciudad y de lo que es área rural o el campo, el pueblo, ¿no?, pues diríamos se desdibujan. Y entonces, diríamos, se incorporó por parte de distintos organismos internacionales, el Banco Mundial, el Programa Hábitat de las Naciones Unidas, etcétera, no recuerdo más, el grado de urbanización, un nuevo concepto, ¿no?, para precisar, diríamos, ese aspecto al que nos estamos refiriendo también con el tema que abordamos, que es el de la urbanización planetaria, que es la que alberga a esa población que vive en el entorno de las ciudades y dentro de las ciudades, etcétera. Entonces, bueno, pues establecieron 3 categorías que ya veis ahí. Grandes ciudades, tienen que tener como mínimo más de 50.000, y luego habla también de otro parámetro que también tradicionalmente ha venido asociado a la definición de ciudad, es decir, también las actividades económicas, ¿no?, porque, claro, principalmente, ¿no?, en la ciudad tenemos servicios, diríamos, industria y servicios, mientras que en el campo se quedan las actividades primarias, etcétera. Y pues la densidad muy importante también. Pero estamos viendo que ese concepto de densidad, aunque aparece también aquí recogido, es decir, sigue siendo importante, pues ha perdido parte del peso que tenía, porque también es verdad que todas esas áreas urbanas, todas esas zonas urbanizadas, ¿no?, pues realmente representan muy poquito dentro de la superficie terrestre, solamente un 2%. Un 2%, pero estamos hablando de que albergan, diríamos, pues al 2/3, o bueno, un poquito menos, al 60% de la población mundial, al 60%. Y se calcula que en 2050
llegará al 70%, concentrada en una franja, bueno, en un tamaño de territorio muy pequeño. Pues es cierto, podemos encontrar ciudades con altas densidades, pero también se está observando el proceso contrario. Es decir, que dentro de estas zonas no urbanizadas también hay que incluir hábitats con menos densidad. Es decir, se está expandiendo la urbanización, se está expandiendo el fenómeno urbano. La ciudad se expande más rápidamente que crece la población. Es decir, es la ciudad difusa, se expande como una mancha de aceite, ¿no? Entonces, la densidad disminuye de esos espacios urbanizados. Por eso sigue estando, ¿vale? Pero es muy importante delimitar bien las áreas urbanizadas para analizar cuál es la dinámica, los procesos que están teniendo lugar en esos territorios, sobre todo en las áreas periféricas de las grandes ciudades. ¿De acuerdo? Bueno, ya veis ahí, que aquí si aplicamos este grado de urbanización, que tiene en cuenta el tamaño, el número de habitantes y la densidad, ¿vale? Pues se calcula que el 45% serían grandes ciudades y ciudades medias el 35%. Quiero decir que el 35% de la población viviría en esas ciudades medias y en las ciudades grandes el 45%, lo que daría, ¿no?, un porcentaje de un 80% viviendo en ciudades, viviendo en áreas urbanizadas. Hay quien le ha parecido un poco exagerado estas cifras, ¿no? Pero, ya os digo, estamos en torno al 65%, etcétera. Hay otros estudios que hablan del 70%. Bien. Mirar también por regiones, por continentes, ¿no?, aplicando esas categorías relacionadas con el grado de urbanización. ¿Vale? Ciudades, towns, village. Europa, más o menos, diríamos, mantiene un poco una tendencia más o menos regular. O, por ejemplo, Oceanía, ¿vale?, que ya partían de tasas importantes de grandes ciudades. Pero, sin embargo, fijaros cómo en el caso de África, ¿no?, del continente africano, ya se curva más, ya se inclina más, y también en Asia y en Sudamérica, ¿vale? Y también sigue creciendo el caso de Norteamérica. Este es un mapa una imagen de satélite de la NASA, tomada de noche, donde se ve, pues, la luz que irradian esas áreas urbanas. Y se ve, hombre, el mapa está, ¿no? Digo, bueno, otra vez el mapa. La imagen es a pequeña escala, entonces no se ve con detalle, lo vemos muy alejado, pero fijaros que el continuo en algunas zonas, como el este de Estados Unidos, el corazón de Europa, el sudeste asiático, incluso el corazoncito de la India, donde está la capital, etcétera. Y luego las costas, todo el desarrollo urbano a lo largo de los perímetros costeros, por el turismo, pero también por otras, por las propias ciudades tradicionalmente localizadas en esa proximidad al mar, también por la oportunidad de facilitar
el comercio. Bien, porcentaje de personas que viven en aglomeraciones urbanas. Se me ha movido el tema. Aglomeraciones urbanas de más de 1 millón de personas. Está representado, ¿no?, por países, pues diríamos el porcentaje que tiene cada país de grandes ciudades, de ciudades de más de 1 millón. ¿De acuerdo? Nuevamente, tenemos América del Norte, Europa en torno al 50%, 40-50%, pero fijaros, por ejemplo, Australia, concentrada la población, casi toda Australia está deshabitada y en las pocas ciudades que tiene, pues se concentra la población. O la importancia ya de esos colores en México, por supuesto, y en América Latina. ¿Vale? Está experimentando, os acordabais de la curva ascendente. Aquí tenemos la densidad. La densidad, lo mismo. Normalmente esa densidad era más propia. Lo normal era encontrarla solo y exclusivamente en los países ricos, en los países europeos y en América del Norte, que son los países que antes, ¿no?, inician su industrialización y su desarrollo urbano. Pero ahora también tenemos densidades elevadas en países, por ejemplo, de África o, por ejemplo, del Golfo de Guinea, en el sudeste asiático y, sobre todo, en la India. Esto no, diríamos, contradice lo que he dicho de la desdensificación, ¿vale?, que son medias. Estos son datos medios, cifras medias. Porcentaje de población que vivirá en zonas urbanas en el 2050. Fijaros ya que estamos viendo cómo, por ejemplo, que es el caso más rápido de más rápido crecimiento que va experimentando y que llegará prácticamente a tener a toda su población viviendo en ciudades. Estamos hablando del 80, del 90% viviendo en ciudades. América del Sur. Casi entre el 90 y el 100% viviendo en ciudades. También es verdad, ¿no?, que se ha asociado también, como decíamos antes, ese crecimiento urbano con mayores niveles de renta, y así es, ¿vale? Eso se puede ver en este gráfico. Pero también vemos otro aspecto. Estamos viendo países africanos con bajos niveles de renta per cápita que también están ya, ¿no?, mostrando porcentajes de urbanización elevados. ¿Lo veis? En este extremo del gráfico. Etiopía, Chad, Níger, República Democrática del Congo, Liberia. ¿De acuerdo? Lo que decíamos antes, bueno, ¿y qué tiene que ver este tema con los temas que, ¿no?, el tema central del curso, lo de la crisis ecosocial, etcétera? Pues porque igual que el objetivo 11 plantea de que a través de las ciudades podemos influir en todos los demás ODS, ¿no?, diríamos, las ciudades se pueden convertir en un instrumento para lograr la sostenibilidad, para lograr un desarrollo más sostenible, y no solamente en lo ambiental y lo económico, sino también en lo social. Es decir, proporcionando esa seguridad y esa calidad de vida, bienestar, que eso implica el acceso y garantizar una serie de servicios básicos, etcétera, etcétera.
que ya sabéis, educación, que si sanidad, que tal, que es una de las razones por las cuales muchas veces la población del campo emigra a la ciudad. También es verdad que las crisis relacionadas con el clima, diríamos, sequías, etcétera, o las políticas relacionadas con la producción agraria, la política agraria, la globalización, etcétera, pues también son razones que mueven a la gente a desplazarse desde el campo a la ciudad. Y, por supuesto, los conflictos armados también. ¿Vale? Entonces, bueno, al mismo tiempo que puede ser un instrumento, pues también tenemos la lectura contraria. Las ciudades son un foco, diríamos, de problemas, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático. Como consecuencia de que las ciudades, esas ciudades que hemos visto, que hay ciudades que pueden albergar hasta 39 millones de personas. Tokio, que estará entre 37 y 39. ¿Vale? Hay grandes ciudades. Pues, como os decía, son responsables del consumo del 78% de energía total del mundo. Y como consecuencia son también las responsables del más alto porcentaje de emisiones de CO2. El 60%. El 60%. ¿Vale? También contaminación. Contaminación porque no solamente tenemos CO2, sino también como consecuencia de la utilización de combustibles fósiles, ya lo sabéis, el gas natural, el carbón, el petróleo, pues tenemos también, sobre todo como consecuencia del transporte, el transporte que se utiliza en la ciudad, etcétera, pues también emisiones de otros gases que tienen efecto invernadero igual que el CO2, pero que incluso pueden serlo más, como el metano, que además hay otros productores de metano, por ejemplo, la ganadería, demás, o por ejemplo, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en los vertederos, etcétera, ¿vale? Pero también óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, etcétera, que son o partículas, mini partículas o partículas finas, partículas finas, la 2,5, la 10, etcétera, que sobre todo se producen en los motores de combustión de diésel, etcétera, que son, igual que el óxido de nitrógeno, etcétera, y el de azufre, perjudiciales para la salud humana, y mucho. Causan distintas afecciones médicas, ¿vale? Sobre todo, pues, de tema pulmonar, respiratorio, etcétera. Y luego la pérdida de biodiversidad. Porque, claro, esa urbanización, aunque solamente sea el 2%, más o menos, pues, lógicamente se hace a costa del terreno natural. Se hace, pues, a veces deforestando o, en todo caso, diríamos, alejando o produciendo la ocupación de los terrenos de cultivo, y todo esto nos lleva a la artificialización, a la impermeabilización del suelo, a la eliminación de la cubierta vegetal, a la eliminación de la vegetación, y pasamos a sustituir esa vegetación que crece en el suelo por el cemento, el hormigón armado, etcétera. Construimos las calles, las carreteras, etcétera. Entonces, esa pérdida de biodiversidad, porque se desplaza, se destruyen los hábitats naturales, se desplazan las especies principalmente, y esa impermeabilización pues también afecta al ciclo del agua, porque cuando llueve no se puede infiltrar, etcétera. Eso también provoca o agrava
¿no?, determinados riesgos naturales cuando se producen fuertes lluvias, etcétera, ¿vale? Bueno, que seguro que ya Jorge os lo explico. Pues bien, entonces yo aquí he recogido en esta diapositiva las cosas así que me parecían más importantes, ¿no? Diríamos asociadas con lo que es el fenómeno urbano y de la urbanización, ¿vale? Que diríamos están relacionadas con la urbanización planetaria. Por ejemplo, ahí en el caso del efecto, su efecto en el cambio climático, se habla también de que las ciudades, que os lo he puesto ahí, producen el efecto, ¿no?, isla de calor, porque diríamos, normalmente esa densidad es resultado de construcciones, edificios cerca unos de otros, a lo mejor compartiendo pared entre medianeras, etcétera, que no dejan pasar los flujos de aire, etcétera, pero también por los materiales con los que están construidos esos edificios. El hormigón es muy bueno absorbiendo y reteniendo el calor, y luego por la noche disipándolo, perdiéndolo, emitiéndolo. Y lo mismo el alquitrán, con el que se hace las carreteras. Entonces, bueno, pues y luego la energía que consumimos dentro de los hogares o dentro de esos, ¿no?, industrias que están también cerca de la ciudad, pegadas a la ciudad, etcétera, o en esas áreas que la rodean. Luego todo el transporte que recibe, sobre todo si son grandes ciudades, por ejemplo, si hay un gran aeropuerto cerca, etcétera. Bueno, todo eso. Aquí he añadido una cuarta. Esta es normalmente la diapositiva anterior, cuando se analiza la problemática, donde se presta la atención, ¿no? Se relaciona las ciudades con el triple impacto, la triple crisis ambiental, ¿no? O también se puede relacionar con los 9 límites de la Tierra y esos 6 que se han rebasado. Pero ya he añadido el cuarto, ¿vale? Que también en esas ciudades pues nos podemos encontrar bolsas, una desigualdad muy importante, pobreza, inseguridad alimentaria, desnutrición, lógicamente, como consecuencia también problemas de salud, analfabetismo, etcétera, por falta de escolarización y muchos problemas más. Por ejemplo, problemas de acceso a la vivienda, a un empleo, etcétera. Aquí muestra también el calentamiento. Hablando de toda esa problemática, pues simplemente se representa lo que es ese calentamiento que generan las ciudades respecto a su entorno. ¿De acuerdo? Y veis, en algunos casos, que el quesito se convierte casi todo en todo el queso. Y aquí, por ejemplo, está representado el aumento de la temperatura en solo el cálculo que se hace en 15 años. 15 años están ahí, en 15 años, ¿vale? Y esto es una estimación tomando como referencia el escenario más optimista, no es el más pesimista, del IPC, del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, el 4.5, ¿vale? Y muestra el aumento de la temperatura. Aquí ya lo he explicado, o sea, un poco cuáles eran las causas, el tamaño de las ciudades, su diseño, podríamos decir hasta su geometría,
la densidad, ¿verdad? También la energía que se consume y el calor que produce al movernos con los coches, al cocinar, etc. Luego también los materiales con los que están construidas las casas. Vale. Y luego diríamos, esos son elementos que generan ese calor y como consecuencia, ¿no?, influyen en el calentamiento global. Y luego tenemos otros dos elementos, ¿no?, que diríamos podrían neutralizar, contrarrestar, o que tienen un efecto contrario, que son pues el agua, las láminas de agua y el verde, lo que es la vegetación, ¿vale?, que en este caso refrescan la atmósfera, ¿vale?, y que además tienen sumideros, son captadores de CO2. Aquí, por ejemplo, también de 1975 a 2015, lo que cambió, hablando de la contaminación, era simplemente poner un ejemplo, igual que lo he puesto del cambio climático, pues aquí, con la oscilación de las temperaturas que se prevé, pues estos son datos reales, según los datos que se han manejado, se supone que son fidedignos. La emisión de partículas finas, ¿vale?, estas que decíamos, la 2.5, ¿vale?, relacionado también con la población. ¿Veis aquí? Ciudades por encima de 1 millón de habitantes. Es ahí donde encontramos la mayor, diríamos, el mayor volumen de estas partículas que son nocivas para la salud cuando se respiran. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer esa transición, ¿no?, a la que se refería Alicia, etcétera? ¿Cómo vamos a conseguir ciudades bajas en carbono, que además sean socialmente justas, etcétera, y eficientes en la utilización de los recursos? Entonces, se habla del ecosistema urbano. Porque, claro, la ciudad consume materiales, consume recursos, consume energía. Y esto, ¿no?, es decir, como si fuera un ecosistema natural. Y por eso se habla del metabolismo urbano y de la ecología urbana. Pero el problema es que no funciona exactamente igual que un ecosistema natural. Porque un ecosistema natural es un ecosistema cerrado, como este que está aquí representado, ¿vale? Es decir, en principio, ¿no?, lo que se toma de la naturaleza puede ser pues, agua, energía, nutrientes. Después, ese ecosistema lo devuelve también en productos que la propia naturaleza puede asimilar, ¿vale? Por ejemplo, en el proceso que hacen de fotosíntesis las plantas, pues absorben CO2 y despiden oxígeno. En el caso de la ciudad es un sistema abierto, y además lineal, donde se introducen esos recursos, se consume esa energía, que seguramente será una energía que se ha producido a muchos kilómetros de distancia y se ha transportado produciendo, o sea, en lo que hemos generado la energía y la hemos transportado para conducirla y que llegue a la ciudad, hemos estado produciendo emisiones. Y los bienes, los materiales, etcétera, para construir, por ejemplo, madera, el hormigón, etcétera, pues para construir todas esas ciudades. O sea, hay unas entradas, ¿no?, y luego hay unas salidas. Eso es un proceso lineal, es un metabolismo lineal, abierto, porque luego todo esto no se reutiliza, ¿vale? Por ejemplo, los residuos sólidos urbanos, no todos
se reutilizan o reciclan, etc. O se eliminan, en el peor, diríamos, caso, se eliminan produciendo más emisiones de CO2 y metano. O, por ejemplo, esas emisiones de CO2. Entonces hay que convertirlo en esto. ¿Vale? Hay que convertirlo en un ecosistema cerrado, en un ecosistema circular, intentando, diríamos, que no se produzcan esas pérdidas de recursos, esa pérdida de energía, etc. Ese calor que emite la ciudad y que escapa a la atmósfera y que nos produce ese calentamiento. Por ejemplo, los materiales. Los materiales es otro de los elementos, diríamos, otro de los problemas que se asocian con la urbanización, igual que las emisiones de CO2. Es decir, la mayor consumidora de materiales son las ciudades. Y también vemos por regiones que justamente, diríamos, es más importante en los países ricos. Pues bueno, se estima que si las ciudades están ocasionando ya el 60% de todo el consumo doméstico de materiales, ¿vale?, la previsión es que en el 2050 oscile entre 8 y 17. Es decir, para que no suba la temperatura, para que nos mantengamos dentro de los márgenes que establece pues, el Acuerdo de París, etcétera, tendría que reducirse a la mitad. Por lo menos no pasar de esa mitad, ¿vale? Eso nos obliga, decir, pues, a integrar, ¿no?, a lograr esa eficiencia en lo que es el aprovechamiento de todos esos recursos. Los residuos sólidos urbanos. Aquí tenéis, ¿no?, la atribución o lo que le correspondería, ¿no?, la producción por habitante de kilos por habitante y día. Nos encontramos de nuevo que son los países ricos, ¿vale?, América del Norte, Europa, Australia, etcétera, los que más residuos sólidos urbanos generamos. Normalmente, por composición, diríamos lo que más se desperdicia o lo que más se genera es comida. En porcentaje es más importante en los países en desarrollo, en los países pobres, y es menos importante el porcentaje o proporción de lo que es la comida o los alimentos en el conjunto de todos los residuos sólidos urbanos que generan los países ricos o las ciudades, que son las grandes productoras de residuos sólidos urbanos. Ya lo dice la palabra, ¿no? Porque en este caso hay otros residuos más importantes, que son todo lo relacionado con esos bienes de consumo que también hacemos. Es decir, alimentarse es una necesidad básica, pero tener pues, varios móviles, como decía Alicia, o tener un montón de ropa en casa, etcétera, o no un coche, sino a lo mejor 2 o más, etcétera, pues todo eso. Pero bueno, y todo lo que conlleva, ¿vale? Aquí tenéis también la relación entre esa generación y los niveles de renta. Aquí por que más o menos pues, es simplemente justificar lo que he venido diciendo, los países ricos, y aquí el contraste o la comparación entre lo que generan de residuos sólidos urbanos las áreas rurales y las urbanizaciones, también diferenciando, diríamos, los ingresos económicos, ¿vale? Dios mío. Mirar aquí la huella ecológica. La huella ecológica, muy importante, diríamos, dentro de
ese metabolismo, ¿no? Pues diríamos, calcular lo que se consume y no se utiliza, o no se asimila dentro de ese metabolismo urbano, y diríamos en relación a la capacidad, ¿no?, biofísica del planeta. Pues ahí está representada, ¿no? Realmente, pues la media que nos corresponde a cada persona, teniendo en cuenta la superficie planetaria, se excede, pero del orden, pues ¿qué es? 1,4, 1,2, lo que nos corresponde de ese consumo de nuestro planeta. Pues aquí se supera con creces, del orden de 4 y 5 veces en algunos de estos países, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está representado, pues a lo mejor más claramente, ese déficit en relación a la reserva ecológica del planeta. Y vemos, por ejemplo, ¿no?, cómo hay países donde, diríamos, detraen de la naturaleza más de lo que les corresponde. Mientras que hay otros que, bueno, todavía la relación es un poco más equilibrada o más óptima, ¿vale? Aquí está representado en el caso de los países mediterráneos. Voy más rápido. Está relacionado principalmente con las ciudades. Aquí se hace una comparativa entre las ciudades, pero es bastante sui generis, porque he estado buscando información para ver si podía encontrar datos, no así como diríamos que fueran más solventes de alguna manera, ¿no? Pero resulta que los datos son muy antiguos, o no están actualizados, o los países que los han generado y que son los que se han utilizado para hacer el estudio, pues utilizan distintas metodologías. Y además nunca consideran esos, diríamos, consumo de materiales o consumo de energía que excede de la propia ciudad, pero que sí que está, diríamos, afectada por las actividades que se llevan a cabo en la ciudad, es decir, asociadas al proceso urbano, ¿vale? Eso decía, la energía se genera en tal y nos llega aquí. Aquí hay otro estudio que es el Atlas de extensión de la huella urbana. En este caso es un trabajo que tiene en cuenta la urbanización, que tiene en cuenta la expansión de las ciudades. Entonces, lo que se ha hecho en un estudio con los censos y con imágenes de satelital es, diríamos, delimitar las ciudades compactas y en su entorno las áreas de expansión, lo que se llama las áreas de influencia, que puede albergar incluso otros municipios, otros asentamientos de población. Y aquí compara, ¿vale? Pero no tiene en cuenta la densidad. Es decir, el fallo que tiene es que no ha introducido la densidad. Pero mirad, aquí ya nos permite comparar cuál es ese consumo, por decirlo de alguna manera, de territorio. Porque es huella urbana, ¿vale? Lo que pasa es que no introducimos todo lo demás. No es la huella ecológica, que lo ideal sería hacer un mix, ¿vale? Entonces aquí están comparadas las huellas urbanas y además representados por los colores lo que representa la ciudad compacta respecto al total del área de influencia o metropolitana. Por colores, ¿vale? De más oscuro a más. La nueva agenda, bueno, plantea todo esto, y ya os digo, sostenibilidad espacial y equidad, espacial y densidad urbana. Aquí hay una comparativa en esta gráfica de lo que es el consumo de materiales, del consumo, en este caso de materiales, pero lo mismo podríamos decir de suelo, de agua, de
energía, lo que es una ciudad compacta, concentrada, y la ciudad en horizontal, la ciudad difusa, ¿vale? La que se extiende en la horizontal, frente a la compacta y que crece en altura, ¿de acuerdo? Y demuestra que el consumo... Bueno, pues estas son las soluciones que he hecho, diríamos, las he adaptado un poquito, he cogido lo que dice el panel intergubernamental del cambio climático y también el programa, la nueva agenda urbana. Reestructuración espacial, es decir, diseñar las ciudades de otra forma, teniendo en cuenta la densidad, la compacidad, diseño sostenible a escala humana, es decir, favorecer esa habitabilidad de las ciudades, menos emisiones de CO2, más transporte público, dar prioridad a la movilidad no motorizada, al peatón, etcétera, vivienda pública, etcétera. Bueno, necesitamos unos políticos que esto hay que demandarlo, esto hay que, diríamos, exigírselo a nuestros políticos. Oye, pues tienen unos programas, hacen campañas. Eficiencia en el uso de los recursos, eso sí, claro. Y no estoy hablando de tecnología, porque claro, ahora la solución siempre es nuevas tecnologías, porque tecnologías más eficientes para ahorrar agua, para tal. No, pues a lo mejor es también diseñar y un poco, diríamos, cómo se diseña esa ciudad. Por ejemplo, introduciendo más zonas verdes, más parques, más láminas de agua, etcétera. Y más cosas, edificios verdes, ¿por qué no? Y, por supuesto, ecoeficientes, que también, no solamente los hoteles pueden hacer cero emisiones. Y luego, muy importante, yo sí que soy de la opinión de Alicia de que también importa nuestro comportamiento, porque somos muchos y somos mucha gente viviendo en las ciudades, ¿vale? Adopción de estilos de vida sostenible. Dejar el coche en casa y coger el transporte público. Por ejemplo, ahí compara la ciudad de Atlanta con Barcelona, y en el trabajo que leí ponía, bueno, es que la línea de metro de 4 kilómetros, en el caso de Barcelona, que es una ciudad compacta, permite conectar el 60% de la población, a través de la línea de metro, el 60% de la ciudad. Y en el caso de Atlanta, que es una ciudad expansiva, difusa, imposible. Aquí hay otros instrumentos que se pueden utilizar, que lógicamente no voy a comentar. Y esto también es un trabajo que me ha gustado, que es el mapa conceptual del urbanismo ecosistémico. Podéis entrar, mirar los principios y mirar cómo los lleva a la implementación y los indicadores de seguimiento que hace. Es decir, que podría ser llevado a la práctica. O sea, además plantea un diseño de la ciudad en 3 niveles. En el caso subterráneo están, diríamos, los transportes, la producción de energía. Luego está en el intermedio, a ras de tierra, lo público, para socializar, para tal. Y luego en la parte alta también producción de energía, etcétera, sumidores de CO2, en los tejados, los paneles solares, la vegetación en los techos. ¿Qué me ha tocado la última? Por cambios que al final de horario teníamos que poner, tenía que ir esta charla junto con la que dará el profesor Carlos Cortés el próximo viernes. Por eso se nos ha quedado tan justo el tiempo. Miguel, has puesto una pregunta. Nos cierran el edificio, o sea, es que no es que no quieras, que nos cierran y se tienen que ir las personas. Cópiate esa pregunta y la haremos también el próximo viernes, por favor. Buen fin de semana a todos y nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias. A las 4.